Hola amigos, iniciamos este año 2023 cargados de energía para poder continuar nuestras actividades académicas. Y hoy vamos a hablar de la escala CHAS-2-PACS. Cardiotips Podcast. La escala CHAS-2-PACS está diseñada para evaluar el riesgo tromboembólico o de ictus o accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular, o sea, aquella no asociada a estenosis mitral moderada o severa o asociada a prótesis mitral mecánica, en la probabilidad de riesgo de accidente cerebrovascular a un seguimiento de un año. Es importante que esta escala CHAS-PACS fue definida para febrero del 2010 en la revista CHEST, donde redefinen el riesgo de estratificación de accidente cerebrovascular a un año de la escala previa que se llamaba CHATS. Esa escala me tocó a mí, la escala CHATS fue diseñada en el 2001 y solamente tenía las siglas o los acrónimos de CHATS, que es la C de falla cardíaca, la H de hipertensión, la A de age o edad, la D de diabetes y la S de stroke con 2 puntos. Y esa escala antigua de CHATS, ¿qué evaluaba? Si tenía falla cardíaca con fracción de eyección de menos del 40%, le dábamos 1 punto. Si era hipertenso, le dábamos 1 punto. Si tenía una edad mayor de 75 años, le dábamos 1 punto. Si era diabético, 1 punto. Y si tenía un accidente cerebrovascular o stroke previo, le dábamos 2 puntos. Y la interpretábamos en ese momento como riesgo tromboembólico bajo, CHATS de 0, riesgo tromboembólico moderado, si era un CHATS de 1, y alto riesgo cuando tenía 2 o más puntos. Tenía una adecuada estratificación para pacientes de alto riesgo de accidente cerebrovascular y teníamos indicación de anticoagulación con 2 o más puntos. Sin embargo, la gran dificultad de la escala CHATS original era que no me evaluaba o no me estratificaba adecuadamente el bajo riesgo o el riesgo intermedio. Por esa razón se diseñó un protocolo de estudio para poder clasificar mejor esos pacientes y ahí surge la escala CHAS-PACS. En el 2009, el grupo de Birmingham propuso la nueva escala de riesgo de CHAS-PACS derivada de la población del Euro Heart Survey of Atrial Fibrillation, y en este estudio se inscribieron 5.333 pacientes ambulatorios y hospitalizados mayores de 18 años con fibrilación auricular en 182 hospitales de 35 países entre 2003 y 2004. Se seleccionaron 1.577 pacientes sin estenosis mitral o cirugía previa cardíaca y sin usos de anticoagulantes como warfarina o heparina, y se realizó un seguimiento para evaluar la mortalidad y la incidencia de los principales eventos trombóticos durante un periodo de seguimiento de un año. Ya cuando se realiza esta evaluación de la nueva escala propuesta, que es la escala CHAS-PACS, esta escala CHAS-PACS añade 3 factores de riesgo a la escala anterior. Destaca la importancia de la edad distribuyendo. Si tiene más de 75 años le asignaban 2 puntos, y si la edad estaba entre 65 y 74 años le asignábamos solo 1 punto, y menos de 65 años pues era un puntaje de 0 para ese punto específico de la edad. También añade la enfermedad vascular previa, y en esa enfermedad vascular previa es importante tener en cuenta que si tiene enfermedad coronaria significativa, infarto agudo de miocardio previo o enfermedad arterial periférica o placas aórticas, le asignamos 1 punto, y añade el puntaje o la valoración del género. Si es una paciente femenina, le añadimos 1 punto, y si es un paciente masculino es un puntaje de 0. Esto teniendo en cuenta que las mujeres tienen un mayor riesgo o probabilidad de generar stroke cuando presentan fibrilación auricular.
Es muy importante recordar este acrónimo y lo vamos nuevamente a recordar ya para la escala CHAS-BACS. La C mayúscula es de falla cardíaca y según la última actualización de fibrilación auricular de la guía X 2020, incluye si tengo falla cardíaca congestiva, con clínica de falla cardíaca, evidencia objetiva de disfunción del ventrículo izquierdo, moderada a severa o miocardiopatía hipertrófica. Es importante tener en cuenta que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, diagnosticada adecuadamente, con biomarcadores positivos y con clínica de falla cardíaca, si la fracción de eyección esté normal, le podemos asignar el punto de la C del CHAS-BACS. De ahí sigue la H de hipertensión y es muy importante, a veces existe la duda de que si es hipertenso y está controlado, si la asignamos o no, y realmente si es hipertenso y está en metas de tensión arterial con tratamiento antihipertensivo, debemos asignarle ese punto de la H de hipertensión arterial, que es un punto. De ahí viene la A mayúscula y si tiene 75 años o más le asignamos 2 puntos. De ahí sigue la D de diabetes mellitus y si ese paciente es diabético diagnosticado o ya tiene tratamiento con hipoglicemiantes orales y o insulina o con glicemias en ayunas mayores de 125 miligramos decilitro, le asignamos 1 punto. De ahí viene la S de stroke. Y es si ese paciente ha tenido enfermedad cerebrovascular o ACV isquémico previo, accidente isquémico transitorio o enfermedad tromboembólica periférica, le asignamos a ese paciente 2 puntos. De ahí sigue la V de enfermedad vascular, si tenemos infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria previa, enfermedad arterial periférica o placas aórticas, le asignamos 1 punto. De ahí sigue nuevamente la A, pero es porque la A de age, porque si tiene entre 65 y 74 años asignamos 1 punto. Y recordemos que la A mayúscula inicial, que era la tercera letra, si tiene más de 75 años le asignamos 2 puntos, por eso la ponemos 2 veces. Y de ahí sigue SC o de sexo femenino, que le asignamos 1 punto. La escala mínima CHAS-2-BACS es de 0, la escala máxima posible de CHAS-2-BACS es de 9 puntos y es muy importante tener en cuenta que me estima la probabilidad de accidente cerebrovascular, ictus o enfermedad tromboembólica a 1 año en pacientes con fibrilación auricular no valvular, no asociada a prótesis mecánicas y no asociada a estenosis mitral moderada o severa, de la siguiente forma: si tengo un CHAS-BACS de 0, la probabilidad a 1 año es de 0% de ACV. 1 punto de CHAS-BACS me da una probabilidad de 1.3% de ACV a 1 año. CHAS-2-BACS de 2 puntos me da la probabilidad de 2.2% de ACV a 1 año. CHAS-BACS de 3 puntos me da una probabilidad de 3.2% de ACV a 1 año. CHAS-2-BACS de 4 puntos me da la probabilidad de 4% de ACV a 1 año. CHAS-2-BACS de 5 puntos me da una probabilidad de 6.7% de ACV a 1 año. CHAS-2-BACS de 6 puntos me da la probabilidad de 9.8% de ACV a 1 año. CHAS-2-BACS de 7 puntos me da la probabilidad de 9.6% a 1 año. CHAS-2-BACS de 8 puntos me da una probabilidad de 6.7% a 1 año. Y CHAS-2-BACS de 9 puntos me da una probabilidad de 15.2% de ACV a 1 año. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que la indicación de anticoagulación existe cuando tenemos 2 o más puntos de escala CHAS-2-BACS, o sea, una probabilidad de 2.2% de ACV a 1 año. Sin embargo, no es lo mismo y a veces para las implicaciones clínicas o las decisiones terapéuticas es muy importante conocer que no es lo mismo un CHAS-BACS de 2 puntos, que está anticoagulado, que un CHAS-BACS de 9 puntos, también anticoagulado. Por eso es importante tener en cuenta los porcentajes. El género femenino aplica con una escala de 1 punto, pero no puntúa si es un CHAS-BACS de 0. O sea, si el único factor es un género femenino, sigue siendo CHAS-BACS de 0, así sea mujer, si es el único factor que está teniendo en cuenta el puntaje en ese momento. También tengamos en cuenta que la escala CHAS-BACS o para la decisión de anticoagulación no aplica si tenemos estenosis mitral moderada o severa. No aplica si tenemos algunas cardiomiopatías como por ejemplo la amiloidosis cardíaca o la enfermedad de Fabry, pues independiente de la escala CHAS-BACS debemos anticoagular el paciente. Y no aplica para la decisión de anticoagulación si tenemos una prótesis mecánica
valvular, en alguna posición valvular, porque independiente de la escala Shatz-Bax ya debemos anticoagular nuestro paciente. Esos son como los puntos importantes para tener en cuenta de la escala Shatz-Bax. Espero que les sirva mucho, sea muy útil para la revista médica y sobre todo para las decisiones clínicas de sus pacientes. Un saludo muy especial desde Cardiología y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.